Bienvenidos a este video. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre la Escherichia coli enterotoxigénica. Venimos del parte del curso de Tecnología, Información y Comunicación en Salud, a cargo de la docente Magíster Jocelyn Erika Cancheri Fierro. En el índice y a lo largo del video vamos a hablar sobre distintos puntos como la definición, los signos y síntomas, la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, la nutrición, la farmacología y finalizar con el PAE. Como definición tenemos que la causa del 50% de las diarreas del viajero, más frecuente en niños, de origen de contaminación de ensaladas, fruta y agua, que ocasionan la diarrea acuosa, la fiebre y los cuadros autolimitados. También se menciona que la Escherichia coli forma parte de la flora normal del colon de los humanos y de otros animales, pero puede ser patógeno tanto fuera como dentro del tracto gastrointestinal. Nota: las diferencias en el grado de virulencia de distintas cepas de E. coli son resultados de plasmidos individuales y del repertorio de probacteriófagos integrados asociado a cada uno. La E. coli presenta fibrillas fili que son de gran importancia para adherirse a las superficies mucosas del hospedador, y distintas cepas de esta especie pueden ser móviles o inmóviles. También se menciona que la E. coli enteropatógena es una de las principales causas de diarrea potencialmente mortal en los lactantes de los países en desarrollo. Este patobar pertenece a una familia de patógenos que forman lesiones de adherencia y eliminación en las células epiteliales intestinales, es decir, que las bacterias adheridas borran las microvellosidades y subvierten la actina de la célula huésped para formar pedestales distintos debajo del sitio de unión. Ahora pasamos a los signos y síntomas. La caracterización de las cepas atípicas ha cobrado importancia debido a que su aislamiento ha aumentado no solo en niños asintomáticos, sino también en niños con diarrea durante brotes epidémicos de diarrea. Afecta principalmente a lactantes menores de un año, provocando diarrea grave, duradera y ocasionar una tasa alta de letalidad. En todos los pacientes afectados de diarrea hemorrágica grave debe sospecharse de una infección enterohemorrágica debido a E. coli, especialmente si la diarrea va asociada a sensibilidad abdominal y ausencia de fiebre. En la figura 1 vemos las distintas cepas, tanto y las abreviaturas y sus síntomas que conlleva. Como observamos, la E. coli enterotóxica, que tiene como abreviatura ETEC. Uno de los síntomas más comunes es la diarrea acuosa. Como segunda cepa de la E. coli enteropatógena, que tiene de abreviatura la EPEC, que tiene como síntomas la diarrea acuosa de larga duración, principalmente en niños, frecuente en los países en desarrollo. También está la cepa de la E. coli enterohemorrágica, que como abreviatura tiene la EEC, y sus síntomas son la diarrea sanguinolenta, colitis hemorrágica y síndrome de la urémica hemolítica. Otra cepa es la E. coli enteroinvasiva,
que como abreviatura tiene la EIEC, y su síntoma más resaltante es la diarrea sanguinolenta. Otra cepa es la E. coli enteroadherente, que tiene como abreviatura la EAEC, y sus síntomas es la diarrea acuosa persistente en niños y en pacientes infectados por el VIH. Pasamos a la anatomía y cuáles van a ser los órganos afectados. En primera instancia tenemos el sistema digestivo. En el tubo digestivo es un tubo muscular que se extiende de la boca al ano. Mide casi 5 metros de largo de una persona. El sistema digestivo es el sistema del organismo que procesa la comida, extrae micronutrientes de ella y elimina los residuos. Realiza esto en 5 etapas. La primera etapa es la ingestión, que es la introducción selectiva de alimentos en el cuerpo. La segunda etapa es la digestión, el desdoblamiento mecánico y químico de los alimentos en una forma estable para el cuerpo. La tercera etapa es la absorción, la recaptura de moléculas de nutrimentos en las células epiteliales del tubo digestivo y luego en la sangre o linfa. La cuarta etapa es la compactación, absorción de agua y consolidación del residuo indigerible en heces. Y la quinta etapa es la defecación, que es la eliminación de las heces. La mayor parte del tubo digestivo sigue en plan de estructura básica, mostrando con una pared compuesta por las siguientes capas del tejido en orden de la superficie más interna a la más externa, que tenemos desde la mucosa, que tiene partes como el epitelio, la lámina propia y la capa muscular de la mucosa. La submucosa tiene una capa muscular externa, que es la capa circular interna y capa longitudinal externa. Y la serosa tiene como tejido areolar y mesotelio. En esta figura podemos observar las capas del tejido digestivo, que se empieza desde la parte más externa hacia más interna, que se comienza con el diafragma, el hiato esofágico y como parte del sistema nervioso entérico tenemos el plexo mientérico, al plexo submucoso y al ganglio parasimpático del plexo mientérico. También, como ya se mencionó, en la mucosa tenemos el epitelio pavimentoso estratificado, la lámina propia, la capa muscular de la mucosa. En la submucosa se tiene la glándula esofágica y hay una capa muscular externa que contiene la capa circular interna y la capa longitudinal externa. Y por esta parte se encuentra la serosa y los vasos sanguíneos, que también siempre están. Otro de los órganos afectados es el sistema urinario. A la infección vesical urinaria se le denomina cistitis. Es muy común en mujeres debido a que bacterias como la Escherichia coli pueden viajar con facilidad del perineo hacia la corta uretra. Ante este riesgo, debe enseñarse a las jóvenes a no limpiarse nunca el ano hacia adelante. La cistitis suele desencadenarse en mujeres por contacto sexual, más llamada como la cistitis de la luna de miel. Si no se le trata, las bacterias pueden dispararse por los uréteres y causar pielitis, 30 infecciones de la pelvis renal. Si alcanza la corteza renal y las nefronas, se le llama
pielonefritis. Las infecciones renales también pueden deberse a invasión de bacterias portadas en la sangre. El estancamiento de la orina por nefrolitiasis o hipertrofia prostática aumenta el riesgo de infección. Otro de los sistemas que es afectado también es el sistema circulatorio. El sistema circulatorio está recubierto de epitelio pavimentoso simple llamado endotelio, que se deriva del mesodermo. En endotelio está sobre una capa delgada del tejido areolar, que a su vez suele hallarse sobre una hoja elástica en conjunto. Estos tejidos integran una membrana llamada túnica interna en los vasos sanguíneos y endocardio en el corazón. Los leucocitos o glóbulos blancos son los elementos formes menos abundantes. Solo hay un total de 5.000 a 10.000 leucocitos y no se puede vivir demasiado tiempo sin ellos, porque brindan protección contra infecciones y otras enfermedades. Los leucocitos se reconocen con facilidad en frontis de sangre porque tienen núcleos notorios que se tiñen con luz violeta o púrpura oscura, con las tinturas más comunes para la sangre. Son mucho más abundantes de lo que sugiere su bajo número de hemogramas, porque pasan por unas cuantas horas en la circulación sanguínea y luego migran a los tejidos conjuntivos y permanecen en ellos. En la fisiología de la Escherichia coli tenemos que son bacilos gram negativos y que está en la catalasa móviles con flagelos peritriclos fomentadores de lactosa. Se puede diagnosticar el Escherichia coli con el coprolativo, el medio de cultivo MC Concave y la prueba de TCI. Como podemos observar, la E. coli enterotoxigénica, o como la conocemos, la ETEC, es una bacteria que puede causar diarrea, especialmente en niños y viajeros a países en desarrollo. Se diagnostica detectando las toxinas termolábil y o termoestable. Se caracteriza por expresar al menos una de dos enterotoxinas y por la presencia de fimbrias utilizadas para adherirse a las células intestinales del huésped. También tenemos a la E. coli enterohemorrágica, que es una bacteria que causa una infección intestinal grave. El principal reservorio de EEC es un tracto intestinal bovino y los brotes iniciales se asociaron con el consumo de hamburguesas poco cocidas. El factor de la virulencia clave para el EEC es el STX, que también se conoce como verocitotoxina. También tenemos a la E. coli enteroagregativa, que se reconocen cada vez más como causas de diarrea. A menudo persiste en niños y adultos tanto en países en desarrollo como desarrollados. No secretan LT o ST y que se adhieren a las células EP2.
en un patrón conocido como autoagregativo, en el que las bacterias se adhieren entre sí en una configuración de ladrillos apilados. Esta adherencia, junto con la producción de diversas toxinas, provoca inflamación y alteración en el funcionamiento normal. La E. coli enteroinvasiva es un tipo de bacteria que causa una infección intestinal grave. Tiene la capacidad de invadir las células del intestino grueso de manera similar a la bacteria Shigella. Esto provoca una inflamación intensa y ulceración del revestimiento intestinal, lo que resulta en una enfermedad similar a la disentería. También tenemos a la E. coli difusamente adherente, DAEC, que se define por la presencia de un patrón característico y difuso de adherencia a la monocapas de células E2. Se han implicado como causa de diarrea en varios estudios, particularmente en niños menores de 12 meses de edad. Se cree que su capacidad para adherirse a las células intestinales producir ciertas toxinas pueden contribuir a la inflamación intestinal y a la alteración y la absorción de intestinos y electrolitos. La E. coli uropatógena, como la UPEC. El tracto urinario es uno de los sitios más comunes de infecciones bacterianas y E. coli es como mucho el agente infeccioso más común en este sitio. Estas infecciones pueden afectar tanto a hombres como a mujeres. Son más comunes en las mujeres debido a la anatomía de su sistema urinario. Posee una serie de factores de virulencia que le permite colonizar el tracto urinario y son resistentes a los mecanismos de defensa del huésped y causar daño tisular. La E. coli asociada a meningitis sepsis, que es una cepa específicamente de la bacteria E. coli que ha desarrollado la capacidad de causar infecciones graves en el sistema nervioso central, como la meningitis y en el torrente sanguíneo causando sepsis. Les permite invadir y multiplicarse en lugares que normalmente son estériles. Posee mecanismos para evadir el sistema inmunitario del huésped, lo que les permite sobrevivir y multiplicarse en el organismo. Pasamos a la fisiopatología del Escherichia coli. Los mecanismos patogénicos que ocasionan diarrea están en dependencia de los agentes causales que las producen, como la invasividad, que es la invasión de la mucosa seguida de multiplicación celular intraepitelial y penetración de la bacteria a la lámina propia. La capacidad de una bacteria para invadir y multiplicarse en una célula causando su destrucción. También lo que causa la producción de las citotoxinas, que estas producen daño celular directo por inhibición de la síntesis de proteína. También está la producción de enterotoxinas, que da lugar a trastornos del balance de agua y sol y mantienen la morfología celular sin alteraciones. También está la adherencia a la superficie de la mucosa. Esto da por resultado el aplanamiento de la microvellosidad y la destrucción de la función celular normal. Ahora pasamos a lo que es la nutrición. Tenemos que, como la carne picada de ternera y carnes poco cocinadas, la sidra sin procesar o frutas y verduras no lavadas, en ocasiones el origen está en el agua. Brotes de alfalfa, zumos de fruta no pasteurizados, salami curado, lechugas, espinacas, carne de venado y requesón
También se puede decir que cocinar bien los alimentos y usar únicamente leche pasteurizada y lavar bien todos los productos. En lo que es la farmacología, se da para las cepas enterotoxigénicas, enteropatógenas y enteroinvasivas. Parece eficaz la administración de el cotrimazol, que viene en su presentación de 160 a 800 miligramos cada 12 horas por vía oral, o una fluoroquinolona, que es que viene en su presentación de 500 miligramos cada 12 horas por vía oral, o el norfloxacino en su presentación de 400 miligramos cada 12 horas por vía oral durante 3 a 5 días. Sin embargo, en las infecciones por E. coli enterohemorrágica conviene evitar el uso de los antimicrobianos por la posibilidad de desencadenar un síndrome hemolítico urémico. Como caso clínico tenemos que una paciente femenina de 10 años acude al establecimiento de salud con dolor abdominal severo, diarrea sanguinolenta y vómito, con los antecedentes de consumo reciente de hamburguesa poco cocida. En la evaluación inicial tenemos los signos vitales con una temperatura de 37.8 centígrados, con la frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, la tensión arterial de 95 sobre 60 miligramos de mercurio, y los síntomas que se nota en la paciente es el dolor abdominal intenso, la diarrea sanguinolenta y letargo. Como primer diagnóstico de enfermería, tenemos al déficit de volumen de líquidos relacionado con la pérdida excesiva de líquidos secundarios a diarrea severa, evidenciado por letargo y mucosas secas. Como resultados enfermeros, no tenemos lo que es la hidratación, y los indicadores fueron las membranas mucosas húmedas, la diuresis, la disminución de la presión arterial. Y en la evaluación para conseguir el NOC basal es sustancialmente comprometido. En lo que son las intervenciones de enfermería, tenemos el manejo de líquidos, que es vigilar el estado de hidratación, monitorizar los signos vitales y administrar terapia intravenosa según la prescripción. En la evaluación de los resultados de enfermero de lo que es el NOC de hidratación, en los indicadores de las membranas mucosas húmedas, la diuresis y la disminución de la presión arterial, obtenemos el NOC final de levemente comprometido. El segundo diagnóstico enfermero, se tuvo el riesgo de incontinencia urinaria de urgencia relacionado con la deshidratación severa causada por la diarrea y vómitos, evidenciado por la disminución de la cantidad de orina, piel seca y signos de hipoperfusión renal. El NOC que se escogió fue la eliminación urinaria. Los indicadores que se consideraron fueron el patrón de eliminación, la cantidad de la orina, el color de la orina y la claridad de la orina. Con un NOC basal moderadamente comprometido,
En las intervenciones de enfermería se consideró la monitorización de líquidos, que tenemos como intervenciones monitorizar los niveles de electrolitos en suero y orina, monitorizar signos vitales, observar el color, la cantidad y la gravedad específica de la orina, y como evaluación de los resultados de la eliminación urinaria tenemos que el NOC final es levemente comprometido. El tercer diagnóstico enfermero que se consideró fue la diarrea relacionada con la infección gastrointestinal por el Escherichia coli, evidenciado por frecuencia elevada de evacuaciones, dolor y cólicos abdominales. Que tenemos como NOC: eliminación intestinal, que tenemos como indicadores patrón de eliminación, heces blandas y formadas, eliminación fecal sin ayuda, lo que nos da un NOC basal de sustancialmente comprometido. En las intervenciones de enfermería se consideraron el manejo de la diarrea, registrar la frecuencia, volumen y consistencia de las heces, administrar líquidos orales o intravenosos según indicación médica, identificar y evitar alimentos que exacerben los síntomas y proporcionar una dieta baja en fibra y fácil de digerir. En la evaluación de los resultados de enfermería tenemos un NOC final de levemente comprometido. Y estas son nuestras referencias. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.